Amigos, ¿qué tal? Alegría. Hey, Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenos días, Flor. Buenos días, alegría. ¿Cómo me les va, amigos? Bien. Buenos días, ok. DJ Ale. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go y a través de las pantallas de RPC Televisión, Canal 4. Hoy es jueves 2 de diciembre, es el 336º día del año. Faltan 29 días para terminar este 2021 y hoy se conmemora el Día Internacional para la abolición de la esclavitud. Es increíble que en pleno 2021 todavía haya personas sometidas a ese régimen, al margen de la ley, por supuesto, porque no hay país que no tenga establecida la esclavitud como un delito incluso. Pero bueno, hay trata de personas y hay trata de esclavos todavía al margen de la ley. Y otras personas que tratan a sus subalternos como esclavos. También hay. También hay. Hay bastante de eso también. Eso sí hay cantidades. Con ley o sin ley siguen tratando a la gente como esclavo. Óyeme, Flor, a nivel internacional, lo más destacable es el mensaje que le envió el Departamento de Estado a la presidenta electa de Honduras, Xiomara Castro, el reconocimiento que hizo el candidato perdedor. O sea, todo parece muy civilizado, a diferencia de otras elecciones que han sido, digamos... Puño y patada. Así es, esta, a pesar de que ganó la oposición de izquierda al gobierno en ejercicio, todo ha sido muy civilizado. Y yo creo que parte porque el gobierno ha estado muy cuestionado, incluso por los Estados Unidos. Recordemos que el presidente de Honduras tiene un hermano que fue extraditado a Estados Unidos y que fue condenado por narcotráfico. Entonces, yo creo que eso de alguna manera ha influido en este estado de cosas. Y en Panamá, Flor, el testigo protegido más famoso de las últimas 2 semanas, Euro 14. Qué vergüenza que me dio eso, Guido Rodríguez. Abraham Williams reiteró que ninguno de los fiscales que han sido enviados de vacaciones por el señor Javier Caraballo, procurador encargado, lo presionó indebidamente a él. Que la presión vino de funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Te acuerdas que yo había mencionado que lo único irregular que yo veía, tú lo veía, dijiste, Guido, después de haber escuchado la entrevista de Euro 14, era la presencia de un miembro del Consejo de Seguridad en la Fiscalía el día que dio su primera declaración? Entonces, ¿por qué mandar a los fiscales de vacaciones? En la primera declaración, pero no entiendo por qué mandan a los fiscales de vacaciones. Yo sí creo que esto está creciendo. Yo sí creo que el procurador encargado interino debería salir a aclarar esto, porque esto es muy delicado. Tenemos 5 fiscales menos en este momento. No 1, no 2, no 3 o 4. 5 fiscales menos. Son ellos 4 y Tania Sterling, que está de vacaciones desde que hace 400 años la mandaron de vacaciones y le faltan todavía 3 meses de vacaciones. Y de esos 5, 4 son de la Fiscalía Especial Anticorrupción, que ve los casos emblemáticos en la más importante. Y además, por ejemplo, Odebrecht el otro año tiene ya la fecha fijada. Y Tania Sterling tiene que presentar los alegatos, tiene que prepararlo. Ella no llega y escribe 3x0 en un papel. O sea, tiene que preparar los alegatos. Ahora, yo lo que entendí es que a los fiscales los mandaron de vacaciones por lo que dijo el testigo, ¿no? Sí. Ahora, entonces, que el testigo se conoce que todo lo que dijo, porque es que nada más se sacó un pedazo de lo que dijo el testigo, que es lo que aquí señalamos. Y además advertimos que los fiscales no estaban solos en cada uno de estos interrogatorios, que habían más personas presentes. Entonces, creo que no sé si es que la madeja comienza a despejarse o comienza a enredarse después de lo que ahora está saliendo de este famoso testigo. Y eso es lo que yo creería que el procurador encargado tiene que explicar esto, porque... ¿Me vas a decir que el procurador o el que esté investigando a los fiscales no escuchó el audio completo de este testigo? Sí, no, y además se basaron solamente en el documento presentado por Lucy Molinar, que es un mamotreto. Guido, tú lo leíste, Aterone, no sé si también lo leíste, pero eso es un mamotreto sin pies ni cabeza, eso no tiene ningún sustento, juntaron todas las cosas ahí, lo tiraron todo ahí como una mezcolanza que no es muy poco seria. Entonces, ¿qué mensaje reciben? No solamente los otros fiscales, sino también los corruptos, de que tú denuncias, presentas una demanda, una querella, lo que sea,
Flor, ahí hay un punto. No puede ser, eso no ocurre normalmente así, de que por una denuncia tú mandas de vacaciones a un fiscal. Si no, tú te imaginas la cantidad de fiscales que tú hubieses mandado por denuncia, porque Bueno, la denuncia ya Molinar es después una, pero hay una fila larga. Oye, Entonces, eso no creo que haya sido por la denuncia particular. Aquí hay algo más que no sabemos. que no sabemos. No, Antenógenes, es por la denuncia particular para que no se viciara el caso y después, cuando salieran absueltos, no se dijera que es porque estaban ahí. Pero es que así. esa denuncia particular se basó en una declaración del testigo protegido Euro 14, pero es un pedazo solamente, un extracto de todo lo que dijo el una señor. tergiversación ¿Sí? de lo que declaró en el tribunal de juicio. Entonces, tú me vas a decir que por esa, que tú no escuchaste la cinta completa. Esa es la parte que yo no me trago. ¿No? Yo no me creo esa. Tú no escuchaste la cinta concreta. La cinta completa. ¿Hay algo más? En este caso es lo que no sé porque no tengo más información. Me gustaría que nos lo respondiera alguien del Ministerio Público. Claro. Lo que es injustificable es que tengamos 5 fiscales importantes de menos. No es que tenemos 25, no es que podemos rescindir 5 y aquí no pasa nada. Son demasiados y son los más importantes. ¿Qué está pasando? Esto es importante. Mira, las denuncias son un montón, se pueden presentar, el ciudadano tiene derecho a presentar la denuncia que le dé la gana, insisto. Pero la decisión al final de separar a los fiscales es del procurador. Y él tomó esa decisión en base a ¿qué? A la denuncia presentada por Lucy Molinar que se refería a una parte de lo que dijo el testigo protegido, o él escuchó realmente toda la cinta, por eso insisto. Según entiendo es porque esta denuncia tenía aspectos más delicados. Pero yo me leí la denuncia y no considero que ni siquiera es seria la presentación de esa denuncia. Repito, aquí podemos especular muchísimo, Sí, pero creo que el procurador le toca aclarar esto. Yo quiero saber qué va a pasar cuando se les cumpla el mes Sí. de que fueron enviados de vacaciones, ya después Sí. de todo lo que ha dicho el testigo protegido de Euro 14, que ha señalado específicamente que ninguno de esos fiscales lo presionó indebidamente. Y es el mismo testigo base de la denuncia presentada Sí, por correcto. Lucy Molinar, y creo que 2 personas Ahora, más presentaron. yo creo que Lucy Molinar, ya digo, se basó en una tergiversación de lo que dijo el fiscal, publicado por los medios del señor Martinelli, que han agarrado esa narrativa como una estrategia, ¿no? Pero el testigo protegido de Euro 14 señaló claramente que ninguno de esos fiscales lo presionó indebidamente. Que su inconformidad con el Ministerio Público es por otra cosa. Sí. Por otra cosa, porque no le cumplieron lo que le ofrecieron, porque le quitaron la seguridad, porque encima lo procesaron por supuesta tenencia de armas que no eran de él, sino según él dice, de los SPI que en un momento determinado los cuidaban, etcétera. Pero no porque los fiscales anticorrupción lo hayan presionado indebidamente, que fue la narrativa que indujo a Lucy Molinar a presentar esa denuncia. Correcto. Oye, en otros temas, Luis Enrique Martinelli Linares, el hijo del expresidente Ricardo Martinelli, que está acusado de blanqueo de capitales, comparecerá hoy en Nueva York para cambiar su declaración de no culpable. Eso es importante, eso debe pasar hoy. Hoy es jueves, ¿no? Sí, hoy es jueves. Hoy se espera que se declare culpable, y esto es supuestamente después de haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía para producir esa declaración de culpabilidad. Es lo que se espera. Sí. Ahora recordemos... Pero vamos a ver de cuáles casos, porque él Sí. tiene 5. Sí. Vamos a ver de cuáles Pero recordemos que en los cinco, por lo menos en la conspiración para blanquear dinero a través del sistema financiero de los Estados Unidos, la acusación es para blanquear dinero para otro, ¿no? Que es... que verás si cae el otro. Que es el alto oficial el oficial de más alto rango del gobierno panameño relacionado familiarmente con él, en el idioma eufemístico de los Estados Unidos, con ese tipo de señalamientos, indictments. Vamos a ver, mira, que la última vez, tampoco me quiero hacer esperanzas, porque la última vez el documento presentado por el abogado daba todos los indicios, pelos y señales de que iba a declararse culpable. Y al final Eso mismo iba a decir, mejor esperemos a las 2 de la tarde a ver qué va a pasar, ¿no? Sí. Exacto. Porque obviamente, sí, esta mañana que entrevisté a Abel Arcia, que fue fiscal federal, me hablaba que sí, no es que es tampoco común hacer este tipo de movidas, son movidas de parte de la defensa. Recordemos que
La fecha original de la audiencia era el 14. Es un fiscal, es un abogado muy recursivo el que tiene el señor Martinelli, por cierto, y con mucha influencia por lo visto. Logró hacer algunos movimientos antes de la segunda audiencia. Recuerden que todavía no ha llegado el hermano a Estados Unidos. No sabemos si buscan cerrar primero el caso de Luis Enrique, esperando la llegada del hermano. Hay que ver, ¿no?, qué puede ocurrir hoy a las 2 de la tarde. Hay que estar con expectativa y pendiente de eso, ¿no? Pero de lo que pase con él, va a pasar. Suenan varios nombres de personas a las que podrían echar al agua. De hecho, Alvin muy bien lo dijo en una entrevista que le hice hace un par de meses, que no solamente es el padre el que podría caer, también son otros allegados que no mencionan necesariamente. Supuestamente hay 12 personas que no se han mencionado su nombre vinculadas en este proceso. Beneficiarios. Correcto. Ellos dos y 10 más. Es que el dejar eso abierto de un alto funcionario del gobierno entre tal año a tal año, deja abierta la ventana que pueden ser cualquiera de los 12, pues. No, pero espérate, lo que dice es el más alto. El más alto. Dice el más alto. Dice el más alto. Sí, en el lenguaje coloquial, en el lenguaje coloquial de aquí, de la vereda tropical, era el número 1 o el boss, ¿no? El boss. Así es. El 1B, 1 billion. Eso. Hay que ver si era el más alto por jerarquía o por el piso donde estaba en el edificio de la presidencia. Oye, a propósito de casos de estos judiciales o judicializables, en la operación Fischer capturaron una cantidad de gente y entre esos funcionarios, ¿no? Sí, 59 en total. 59 personas. Creo que 14. Interesante eso. Operación Fischer y no Fischer Price. Sí, no, Fischer. Y 14 carros decomisados o cautelados, incautados, carros de alta gama. Y entre los funcionarios, 2 de la ACP, no sabemos qué personas, nos han dado los nombres. Policías, inclusive, policías. Así que la lucha contra los carteles de la droga, y esto es gente relacionada con el cartel del Golfo, exactamente. Que es el cartel cuyo jefe, Otoniel, Usuga, conocido como Otoniel, del clan de los Usuga, acabó de ser detenido. Acaba de ser detenido y... Cayó en octubre allá en Colombia y en noviembre todas las fichas que tenía que en Panamá, por lo visto. Sí, noviembre y diciembre, así que continúa. Y esto es un operativo de fuerzas conjuntas panameñas, colombianas y de la DEA, para que estemos claros, en colaboración. Es que esta gente cruzaba la droga, pero no solamente del Pacífico al Atlántico o del Atlántico al Pacífico, sino que llevaba la droga por Centroamérica, según dijo ayer el procurador, por cierto. Sí, correcto. O sea, la trasladaba de aquí a todos los otros grupos delincuenciales que operan en Centroamérica y que son muy violentos. Y en esa operación es que está la recompensa ofrecida por la banda conocida como los HP, que es asociada con... Que es humildad y pureza, no piensen mal. Humildad y pureza. Pero les decían los HP, les decían los HP. Los HP. O sea, era una banda muy temida, por cierto. Los Harry Potter, en el idioma del señor Ricardo. Entre esa banda HP está Franklin Ariel Acevedo Zúñiga y Carlos Roberto Aguilar Becerra, conocido como Robert, y tengo entendido que es cuñado de un diputado, el diputado Vigil. Y también Teresina Vigil, que es hermana del diputado. Y donante de su campaña. ¿Ustedes se acuerdan? Yo cuando estaba leyendo la cuestión de que donante de la campaña del diputado Vigil, me acordé de aquel escándalo, ¿cómo cambian los tiempos, Floria Teno? Aquel escándalo que tuvo repercusiones de carácter internacional. Claro, en esa... ¿Proceso de 2000? No en Colombia. En Panamá, en las elecciones de 1994, ¿se acuerdan del cheque de $56,000? Castrillón Henao. Así es, que era Castrillón. Eso causó un escándalo que el propio presidente electo tuvo que decir, me trago mis palabras, ¿no? Exactamente. Y reconocer que sí. Sin embargo, ahora se ve como algo prácticamente normal, pues, que una persona con el perfil y el prontuario del señor alias Robert sea el donante de campaña de un diputado y no pasa nada. Es increíble. Sí, así es. No me acordaba de ese escándalo de Castrillón Henao, 95, 94 finales. Sí, estaba en la escuela todavía, creo. Pero yo leía Mi Amor Noticias, para que sepas. Oye, eso tuvo repercusiones a nivel internacional en los diarios de Estados Unidos y de Europa.
No sé si esto vaya a tener repercusiones internacionales, pero ciertamente, si el señor, Ni nacionales, ni nacionales. si el señor es donante de un diputado de la República, oye, hay una señal de alarma roja clarísima, ¿no? Clarísima. Sí, pero los colores se han ido, ¿sabes qué pasa? Que los colores se han ido como decolorando, como que lo pusimos al sol y ya el rojo es como rosado. Como el reno de la rocha. Sí. No, respétame el reno de la rocha. Oye, el gorro del reno de la rocha. Iba a decir antes que se me olvidara. Está rosadito. Ya faltan 2 meses para que se acabe el plazo de investigación del caso de la vacunación clandestina. ¿Y qué ha pasado? Nada. Hace 4 meses el Ministerio Público pidió al órgano judicial fijar una fecha de imputación para las responsables y el órgano judicial a 4 meses sigue sin fijar una audiencia, una fecha de audiencia. En 2 meses ya cierra el plazo de investigación. Si quieren seguir, tendrían que abrir un nuevo caso, cosa que sabemos que no va a pasar. Yo pensaría que es otro caso en el que no vamos a ver justicia. O sea, Flor, no ha pasado nada y yo no creo que pase algo. Yo tampoco. Bueno, ¿qué pasó? Que el Ministerio Público pidió al órgano judicial... Ahora, Flor, una pregunta que me llama la atención lo que estás diciendo, porque se supone que en el sistema penal acusatorio la investigación preliminar no tiene fecha límite. El límite se fija a partir de la audiencia de imputación y es de 6 meses corridos a partir de ese límite. Entonces no sé... La información que tengo es que como ya pidieron fecha de audiencia, si el judicial no se las da y pasan los 6 meses, que ya van a pasar en 2 meses, o sea, ya van 4, les tocaría arrancar una nueva investigación, no solamente solicitar una nueva. Por eso es que creo que este caso ya no estaba en investigación preliminar, porque ya había un pedido de audiencia. Y yo creo que eso es lo que como dice muy bien. Exactamente. Bueno, voy a revisar. Entonces, también habrá que estar pendiente porque no puede ser posible que demore el órgano judicial 4 meses en dar una fecha, que además sabemos que va a ser como el 2020. No, esa es una estrategia. Sí. Esa es una estrategia. No haciendo se hace. Voy a revisar mis apuntes. Tú ayudas no haciendo. Entonces, al no hacer, se muere el caso. Correcto. Y al final, pues resulta que pues tal vacunación clandestina fue un invento, pues. Sí, o sea, que vayan a juicio y que declaren inocente o culpable a la gente, pero que haya justicia. Oye, no puede ser. Hay una persona. Hay una audiencia. Hay una persona detenida, incluso. Exactamente, y un prófugo, además. Y otro prófugo. La cual sería liberada, por cierto. Por supuesto que sería liberada. 2 meses. ¿Está detenida o tiene medida cautelar? Creo que tiene una medida cautelar, o no, o todo está detenida. ¿Quién? La persona esta, la que está detenida. El vacunador. El vacunador está preso, Matías Pérez Escudero, pero el socio de él, el otro man, que se llamaba Aarón, ese no está detenido siquiera, está prófugo todavía. Y hay personas más que están imputadas. Entonces, ¿cómo es posible? Tienes a una persona presa, oye, que el judicial lo mínimo que puede hacer es establecer una fecha de audiencia. Después de 4 meses, me parece que no hay ninguna justificación para no dar una fecha de audiencia a 4 meses. Por lo menos que la den para mucho tiempo, pero que la den. Pero no darla del todo es ayudar a alguien. Esto lo están enterrando de arriba. ¿O qué? Eso es una pregunta. No se sabe quién lo está enterrando o quién lo quiere enterrar. A propósito de la operación Fisher, aquí leo una nota reciente que acaban de encontrar un caleto. Ah, sí, eso lo sacamos esta mañana. Con dinero en una residencia en Colón y dice que es una suma millonaria. Millones. Wow. Ahora, pero hay una parte, dice la policía, que es dinero falso y otra parte que es dinero verdadero. Están separando el dinero. Porque digo, ellos también aprovechan la oportunidad, ¿no? Sí, el dinero falso es otro delito aparte. Exactamente, la falsificación aparte. Era un caleto de dinero falso y dinero verdadero. Me imagino que estaban tratando de burlarse del que quisiera llevarse esa plata. Flor, finalmente ayer se promulgó el decreto fijando el calendario escolar del año 2022. Que ya es una buena noticia, pero... Es una súper noticia, pero hay una cosa que me preocupa. Pero yo hubiera esperado que fuera antes del 7 de marzo, porque es que es como si estuviéramos en tiempos normales. O sea, es como si estuviéramos esperando que pasara carnavales, como en los 90. Y parece que... Y todo indica que no va a haber carnavales. Todo indica que no va a haber carnavales. No, pero todo el mundo quiere sus vacaciones también, a pesar de que hemos estado prácticamente 2 años de vacaciones. ¿Vacaciones de qué? Si estamos en vacaciones permanentes. Sí. Los niños... O sea... Y yo te digo, deberían volver a clases antes. A mí lo que me preocupa es... Yo esperaba que comenzaran en enero,
Yo esperaba eso. Sí. Para el 15 de enero después debía de comenzar, después de las fiestas navideñas, del Día de recuperar Reyes, ponte. tiempo, Para mandar a los recuperar muchachos a la tiempo. escuela. O sea, bueno, no sé. Oye, algo de sentido de urgencia de los 2 años No hay, que se no han hay. perdido. No hay. No se nota. Hay urgencia, claro que hay urgencia, pero para otras cosas. Y mira, yo te voy a decir algo. A mí lo que me preocupa es que con esta variante Omicron ya habrá quienes pidan que se posponga de nuevo la apertura de clases. Y yo sí quiero decir, en este momento la mascarilla ha probado ser útil para todas las variantes. Y hasta que se pruebe lo contrario, también la vacunación actúa contra cualquiera de La las variantes. vacunación más la mascarilla. Más la mascarilla, Exacto. más- Y la tercera, y la dosis de refuerzo. Creo que lo dije, mascarilla y vacunación funcionan contra cualquier más- variante. Así más- que no vengan los profesores con ese cuentito barato más y esa la excusa. medida de lavado de manos y demás. Y además yo... No, lavado de manos no, Guido. Lavado de manos eso se quedó como en el año 2020. No, pero Ya eso estamos- ayuda. Pero oye. debo decir algo. Yo no conozco, ustedes me sacarán del error si es que estoy en un error, de que nadie hasta ahora haya muerto a causa de la variante Omicron. No, todavía no hay. Es O más, sea, todavía los síntomas son es más, leves. las personas de que las personas. están hospitalizadas en África no están vacunadas. No están vacunadas. Y el que acaba de identificar en Estados Unidos tenía las 2 dosis de la vacuna, pero los síntomas son leves. Leves, así es. Esa es Lo la más leve, pero realidad. afecta más a jóvenes y adultos jóvenes. A niños y adultos jóvenes. Eso sí, conversaba ayer con Eduardo Ortega que me explicaba eso. En lo del lavado de manos también es importante ver. No es que sí sirve, yo no digo que no No está sirva. de más, Flor, no está de más lavarse la mano también. Exacto, nunca está de más, pero el virus no se transmite por superficies inanimadas. Por eso es que hay que enfocarse en la ventilación. El virus se transmite. Aerosoles, que es lo que está probado que hace la diferencia. Pero yo espero que nada más. El que virus se hiciera transmite lo de por la vía escuela. aérea. Pero como cualquier otra enfermedad, importante el lavado de manos. Lavado de manos más el tema de la mascarilla, más la vacunación, que es quizás lo más importante. Y los refuerzos de esa vacuna. Bueno, vamos al Una cambio. pausa. Vamos al cambio y regresamos con Ya más. regresamos aquí a Cuarto Poder. Poder, recordamos que el Ministerio de Ambiente promulgó el decreto ejecutivo número 141 del 26 de octubre de 2021, mediante el cual se establece el procedimiento especial para otorgar certificados de acreditación de uso de suelo en áreas protegidas a quienes demuestren su establecimiento dentro del lugar antes de la creación del área protegida. Este decreto ya lleva la firma del presidente Cortizo, el ministro de Ambiente, y regula el documento que tiene por objetivo reconocer, según el documento, los derechos de uso del suelo que tienen poseedores por el aprovechamiento legítimo y continuo de un bien inmueble anterior a la creación del área protegida. Según las organizaciones ambientalistas, que por cierto están organizando una manifestación hoy frente a la estación Iglesia del Carmen a las 4 de la tarde, pudiese eliminar las áreas protegidas, Guido. Y es una gran advertencia que están haciendo, entre ellos el Centro de Incidencia Ambiental. Vamos a conversar con Isaías Ramos del Centro de Incidencia Ambiental para que nos hable acerca de este tema que está preocupando a más de uno, porque pudiese estar sobre la mesa la eliminación de áreas protegidas. Pero eso iría en contravía, pero claro, de todos los avances que hemos tenido. De todos los avances de los que Panamá se vanaglorió en la reciente cumbre del cambio climático en Glasgow, ¿no? Exactamente, Eso... y es la parte que no entiendo, pero vamos a ver si Isaías sí nos puede explicar. Isaías, gracias por acompañarnos. Cuéntanos acerca de estos efectos y la repercusión que pudiese tener. Buenos días, Isaías. Buenos días, primero que todo agradeciendo la oportunidad que se nos brinda. Bueno, el Ministerio de Ambiente ha creado a través de la figura del Decreto Ejecutivo 141 una figura que se llama Certificado de Acreditación de Uso de Suelo en las áreas protegidas. Bueno, esa figura que ellos crean en teoría podría ser heredado, tiene un valor jurídico y comercial, además de que puede ser cedido, vendido, además de que puede funcionar como garantía de préstamo bancario y cualquier otra actividad comercial. En teoría, ¿cuánta superficie puede afectar eso?
En Panamá hablamos de más de 120 áreas protegidas. ¿Y de qué superficie equivaldría eso? Hablamos de más de 3 millones de hectáreas, más del 30% de la superficie del país, que actualmente se encuentra bajo en algún criterio especial de conservación como área protegida y que bueno, ahora se pone en el mercado para que pueda ser utilizado totalmente y de acuerdo al criterio que en teoría el poseedor de esa tierra pudiera argumentar. ¿Dónde ustedes ven lo peligroso de esto? Porque ustedes están haciendo una serie de advertencias claras sobre el tema. ¿Dónde lo ven? Ok, empezando, cuando se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las áreas protegidas son para conservación y uso de las mismas de forma sostenible de acuerdo a criterios de conservación. Ese decreto ejecutivo no solamente va en contra de la ley forestal, de la ley de biodiversidad, de la ley que creó el Ministerio de Ambiente, la Ley General de Ambiente, sino de la propia Constitución Política de la República de Panamá en su artículo 258 y crea graves precedentes porque va en contra del principio de transparencia, crea una regresión ambiental porque afecta a la totalidad del objetivo con que fueron creadas esas más de 120 áreas protegidas y las pone básicamente como una mercancía en donde un ofertante puede ir a la ANATI a solicitar tierras, utilizarlas y demás. Y la amenaza es que esas áreas protegidas con sus valores ecosistémicos tienen valor precisamente por la conectividad inherente que tienen ellas, su biodiversidad y los aspectos que conlleva las mismas. Si se permite que se creen actividades comerciales de todo tipo al arbitrio de la persona que quiera ocuparlas, básicamente se fragmenta esos ecosistemas, se elimina la razón de ser de las áreas protegidas y toda esta estructura solamente va a quedar el nombre, ya que el Ministerio de Ambiente está cediendo su competencia a la Autoridad de Titulación de Tierra para transformar todos estos valores ecosistémicos en simplemente mercancía para el mercado especulativo. Sí, es lo que veo, porque según aquí lo que estoy leyendo del decreto, los interesados deben hacer la solicitud formal ante la ANATI, que se involucra entonces, adjuntar el plano del terreno solicitado con anterioridad a ese mismo ente y presentar o aducir las pruebas de su posesión de terreno anterior a la declaración del área protegida. Esto realmente pudiese abrir una especie de caja de Pandora. No sé qué cantidad de tierras pueden estar en una situación similar o por qué razón tomaron ahora esta decisión. No sé qué piensas, Isaías. Bueno, existen diferentes teorías, pero el detalle es que hablamos de más de 3 millones de hectáreas protegidas en el país. Todas estas zonas potencialmente pueden ser argumentadas por algún tenedor de tierra en teoría previo y puede bajo estos mecanismos de ANATI solicitarla. Un detalle importante era que antes de toda esta actividad primero se debieron realizar procesos de consulta pública participativa de acuerdo a lo que establece la misma legislación, de acuerdo al acuerdo de Escazú, que en función aprobó y ratificó el propio actual gobierno y que entró en vigencia el 22 de abril de este año y que conllevaba que cualquier actividad ambiental fuera consultada con las comunidades. Y a su vez, eso crea toda una serie de problemas en todas las áreas protegidas. No hay un catastro, no hay un seguimiento de las comunidades, no hay cuantificación, no hay censo de cantidad de personas. Entonces, el gobierno básicamente ha puesto la carreta delante de los bueyes y básicamente el que quiera ir y solicitar terreno bajo un sistema que no tiene ningún asidero legal podría argumentar o solicitar las tierras. ANATI no es la entidad competente para determinar el valor de las áreas protegidas y mucho menos para otorgarlas. El Ministerio de Ambiente es la institución, el ministerio que tiene la competencia real y bajo este decreto ejecutivo totalmente ilegal, y por eso las organizaciones ambientales lo han demandado,
presentaron esta serie de manejos. Ahora, Isaías, permítame leer lo que establece el artículo primero del decreto, porque yo he conversado con varios funcionarios relacionados con este tema y me dicen, pero si es que eso no en ningún caso vulnera el área protegida. Me dicen, es todo lo contrario. El artículo primero dice, se establece un procedimiento especial para otorgar certificados de acreditación de uso de suelo en área protegida a quienes demuestren su establecimiento dentro del área protegida antes de su creación. Eso es normal que se haya decretado que un área determinada del territorio es protegida y que hubiera personas viviendo ahí antes de eso, o sea que eso no es exótico. Pero entonces dice a renglón seguido, sin menoscabar la integridad de los ecosistemas y otros valores que hayan provocado la designación del área protegida. Entonces, no entiendo por qué se dice que esto podría acabar con las áreas protegidas si el certificado parte de la base de que el uso debe hacerse sin menoscabar la integridad de los ecosistemas y otros valores que hayan provocado la designación del área protegida. Dice, estas certificaciones, además, no podrán ser emitidas en zonas de conservación, protección absoluta, zonas de recuperación, bosques de galería, humedales, patrimonio forestal del Estado, según se definen en las leyes ambientales y todos aquellos sitios que prohíba la normativa vigente. Entonces, ¿por qué si hay esa salvaguarda en ese artículo, ustedes manifiestan no es su ninguna preocupación? salvaguarda, es una total contradicción. Porque son varios artículos y en el artículo 2 establece claramente que esos bienes pueden ser transferidos, cedidos y vendidos. Y empecemos por argumentar de que las áreas protegidas son terrenos, territorio inalienable del Estado panameño, es decir, que no pueden ser cedidos, vendidos, transmutados, ni pasado a ningún particular bajo ningún criterio. La Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia ya ha sido muy claro en que este mecanismo de transferir a un privado la titularidad de las áreas protegidas no es legal ni aceptable. Además de que estos certificados de uso de suelo son un híbrido, son una quimera, fabricado en este decreto ejecutivo, porque lo que existe en la legislación vigente son o títulos posesorios o títulos de propiedad. Esta figura no existe y esta figura va en contra de la legislación ambiental vigente y de los propios fallos de la Corte Suprema de Justicia. Quien argumente de que esto no vulnera, desconoce totalmente el sustento legal en que se manejan las áreas protegidas y el contexto en donde más del 80% de las áreas protegidas del país no cuentan con un plan de manejo concretado, solamente casi el 20%, y no existen instrumentos de gestión concretos para la administración de los mismos, ni los fondos. Pongamos el caso de Donoso. En el caso de Donoso, por ejemplo, tenemos una zona que tiene más de 12 años de creación y en todo este tiempo no ha existido ni fondos, recursos, personal, herramientas ni un instrumento de gestión para administrarlo. Sin embargo, en menos de 15 días se ha acelerado la labor del gobierno titulando tierra en una zona, por ejemplo, que conlleva más de 195,000 hectáreas. Entonces, la argumentación de que no afecta es totalmente contrario a la realidad que se da en la zona. Y otra cosa, no existe capacidad para fiscalizar, vigilar ni mantener las áreas protegidas de acuerdo a los criterios de conservación que le dieron origen. Y por eso hay que mantener todo el sistema nacional de áreas protegidas tal cual fue creado, no modificándolo o ajustándolo a los criterios del mercado. Otra pregunta, Isaías, que me surge la duda. Okay. En ninguna parte del decreto yo veo que se diga que ese certificado puede ser cedido, vendido, traspasado, etcétera, cuando es un certificado, según lo que yo veo, que solo para ser otorgado se requiere probar que uno es ocupante de ese espacio de tierra antes de que fuera área protegida. Entonces, si eso se exige para poder otorgarlo,
sería ilógico que se pueda ceder, traspasar, vender, etcétera. Sería totalmente ilógico. Entonces, yo no veo en el decreto nada que diga que eso se puede hacer. Leo en el artículo 16 que dice que otorgado el certificado de acreditación de uso de suelo en área protegida, él o los ocupantes deberán cumplir en todo momento las normativas del área protegida, incluyendo su plan de manejo. Entonces, yo no creo que en ningún plan de manejo de área protegida haya la posibilidad de vender terrenos del área que hacen parte del área protegida. Entonces, no sé, yo siento que está bien levantar la voz de alerta y estar pendientes de que no nos metan un gol, pero yo, o sea, como abogado y analizando lo que dice el decreto, no veo que haya tal posibilidad. Me dijeron por ahí que en un anuncio de un periódico que hizo la Autoridad Nacional de Tierras, salía, y que al final del anuncio salía efectivamente que podrá ser cedido, vendido, traspasado, pero eso va en contra de lo que dice el decreto. Ok, cuando la Autoridad Nacional de Tierra establece este mecanismo, lo que establece un criterio para que ese bien, como parte de la titularidad o propiedad de un particular, pueda ser ejercido por él mismo de acuerdo a los usos que él considere concernientes. Esta argumentación de que el particular, teniendo la propiedad del mismo, no pueda hacer uso de él, va totalmente contrario al criterio de propiedad. Pero es que no es propiedad, Isaías, es certificado de acreditación de uso de suelo. En ninguna parte se menciona el término propiedad. Es que a eso es a lo que voy. Ahora le pregunta a usted, ¿cuál es el objetivo de usar el suelo si no lo puede usar? No, es usarlo, pero usarlo de acuerdo con el plan de manejo, usarlo de acuerdo con la metodología de conservación. Si no existe, volvemos al mismo asunto, no existe en la mayoría de las áreas protegidas un plan de manejo. Entonces, mal que bien se puede argumentar que puede hacer pero un uso de suelo en la zona pero si entonces, los mismos no tienen plan de manejo. Pero entonces lo que hay es que pelear porque se establezcan esos planes de manejo. Creo que es lo primero. No, eso sería poner los bueyes delante de la carreta. Primero el plan de manejo. Vamos poniendo un ejemplo, Guido, el ejemplo del Colmón. El Colmón es un área protegida que tiene 103 años. Esa área protegida ha sido usada, conservada y administrada por la propiedad y por los particulares que viven en esa zona. Ahora se puede argumentar que venga un particular que ha heredado esos títulos de propiedad a utilizar la zona. Eso no puede ser y eso es contrario a la diferente legislación. Claramente el resto de toda la legislación ambiental lo que establece, uno, es que las áreas protegidas no pueden ser entregadas a ningún particular. Eso claramente se establece en la legislación ambiental. Incluso hay un artículo en el Código Penal que establece claramente, el artículo 416, que establece que el servidor público que venda, done, conceda o de cualquier otro modo adjudique tenencia o posesión, sobre todo parte de un bien inmueble de dominio público o que sea parte de un área protegida, lo dice taxativamente, será sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión. Reitero, ya la Corte Suprema de Justicia y los diferentes procuradores de la administración han presentado el sustento legal indicando que como parte del territorio nacional y parte del territorio que es inalienable e inadjudicable no puede ser cedido a particulares. Existen diferentes criterios de conservación y mecanismos que podrían ser utilizados. Si se habla de alternativa de gestión ambiental, ya existen otros mecanismos, por ejemplo, un ordenamiento ambiental del territorio, una evaluación ambiental estratégica, concesiones administrativas, concesiones de uso, sistema de pago de uso de servicios ambientales, mecanismos de comanejo en las áreas protegidas, sistemas de creación, recuperación o manejo de suelo, cooperativización de productores, ecoturismo, bioprotección, extensionismo en áreas indígenas y demás. Existen toda una gama de instrumentos que el Ministerio de Ambiente y el gobierno nacional, en teoría, debieran haber estado
propugnando y no el mecanismo donde un particular puede ocuparse, apropiarse de la tierra, utilizarlo, cederlo, venderlo. Entonces, yo creo que ese es el punto, de Isaías. eso es que nos oponemos. Sí, yo creo que ese es el punto, Isaías y Guido, porque una cosa es lo que dice el decreto y otra cosa es lo que permite el decreto. Y yo creo que lo que permite el decreto es la advertencia que están haciendo los grupos ambientalistas, porque están hablando y están advirtiendo sobre la posibilidad de iniciar un negociado con las áreas protegidas, ya que al abrir el reconocimiento de los derechos de uso de suelo de estos poseedores de un bien inmueble anterior a la creación del área protegida, puede estar abriéndose también la puerta a iniciar un negociado para poder entonces tener esa opción de la utilización de esa tierra como un activo. Y creo que esa es la advertencia que ustedes están haciendo y es lo que he leído en muchas de las publicaciones que han ustedes también referido y que hoy están convocando a esta manifestación. O sea, hay una advertencia sobre lo que el decreto permite y que pudiese también enviar un mensaje no muy positivo para la protección de estas áreas. Y entendiendo cómo a veces son las cosas en Panamá, uno debe preguntarse, bueno, ¿y por qué ahora se hace y se presenta este decreto? ¿Por qué no dejamos las cosas como estaban? Porque, ¿cuál fue la motivación detrás de la creación del decreto? No sé, Isaías, si por allí va el asunto, ¿no? Bueno, el interés de los diferentes gobiernos ha sido utilizar las áreas protegidas. Recordemos que en el anterior gobierno se dieron amenazas serias sobre el Parque Nacional Coiba y a su vez en los diferentes gobiernos ha habido intentos de utilizar o modificar el estatus de las áreas protegidas. El último intento, por ejemplo, se encuentra un anteproyecto de ley que está prohijado en la Asamblea Legislativa y que cambia el uso de suelo y cambiaría la figura que protege el Parque Montuoso en el área de Herrera. Es decir, que el interés de parte de los diferentes gobiernos de utilizar las áreas protegidas no es nueva, se están utilizando diferentes mecanismos y bueno, ahora se han inventado esta especie de cabra con cabeza de león llamada certificación de uso de suelo que están utilizando para movilizarlo en diferentes lugares, empezando por Donoso a través de un mecanismo que utilizaron 2 semanas para permitir que particulares puedan apropiarse de áreas protegidas con todo lo que conlleva. Bueno, muchas gracias, Isaías, por la participación. Siempre bienvenido a Cuarto Poder. Vamos a un cambio y regresamos con más. Poder, ya en la parte final del programa, Guido, viendo también estos temas de educación. Estaba profundizando en este estudio y de repente pudiésemos, si no para esta, para la próxima semana, traer un especialista de los que participaron, ya sea de la UNESCO o la UNICEF, también tengo entendido, de Naciones Unidas, para que profundicemos más en el estudio ese que se hizo con relación a la educación en Panamá y el talón de Aquiles, por decirlo de alguna forma. Veo, y al entrar más a profundidad en el estudio, que es la lectura específicamente y las matemáticas, las áreas que representan el mayor desafío en este momento en Panamá. Es más, áreas en donde recibimos un puntaje menor al del año 2013. Y obviamente son materias duras, son ciencias duras, y que permiten, por un lado, la comprensión de lo que se estudia, y es la lectura, y por otro la resolución de los problemas, que es las matemáticas. Entonces nos encontramos con estas 2 materias específicamente que, obvio, nos están afectando grandemente en el promedio general. Entonces, mira tú, pudiese ser más específico todavía, un plan orientado, como han hecho otros países, como ha hecho Costa Rica aquí al lado, como han hecho otros países de Sudamérica, como ha hecho la India desde hace más de 20 años, trabajar específicamente en esas materias duras,
con programas ampliados de educación, en trabajo en matemáticas, en trabajo en lectura, en trabajo en ciencias, investigación, ciencias naturales. Entonces, ese pudiese ser el desafío, pero lo que no vemos es un plan de acción, o por lo menos no es conocido el plan de acción para poder avanzar en ese sentido. Y para precisamente para diseñar esos planes de acción es que se hacen estos estudios y estas mediciones para saber en qué estamos fallando, cómo corregirlo, cómo mejorar los aspectos en que salimos deficientes. En el tema de la comprensión de lectura, que por ejemplo en los niños de alumnos de tercer grado, el 59% no logró un nivel aceptable de lectura. Hay que tener en cuenta, Atenógenes, que desafortunadamente la tecnología y la comunicación tecnológica hoy atenta contra eso, porque los niños ya cada vez se lee menos, le gustan leer cosas condensadas, cambian la ortografía. La ortografía tecnológica es una cosa totalmente distinta de la ortografía en idioma castellano. Se cambian palabras, entonces la K se usa como que, la Q se usa como... Efecto de las redes, ¿no? Efecto del chat y de las redes, etcétera. Entonces hay elementos atentando contra ese desarrollo de comprensión de lectura y tiene que haber un plan para contrarrestar y mejorar los resultados. Si no, las mediciones no tienen sentido. Uno se mide para mejorar. Siempre. Claro. Siempre que se mide algo es para tratar de mejorar los resultados de esa medición. Por eso no podemos quedarnos solamente en los números. Hay que comenzar a indagar en el plan de acción. Y qué mejor aquí en Cuarto Poder para hacerlo. Terminamos. Será hasta mañana. Aquí en Cuarto Poder. Chao. Ustedes sigan con el brunch y en RPC Televisión conéctense con La Estrella.